Estamos por iniciar y tendremos con nosotros a Clarisse Girot, a Jeong Sikin, a Javier López González, y estaremos dando así la palabra para alternar en este contexto en el que las regiones del mundo intercambian todas flujos transfronterizos de datos que hacen posible y que deben hacer posible que fluyan con libertad y con garantías de seguridad. Vamos a, en este caso, permitir que presente a Clarisse Girot, la primera de nuestras panelistas. Clarisse se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad de París II, Panteón Assas, con una especialidad en Derecho Privado y Propiedad Intelectual. Tiene una maestría por la Universidad de Oxford y un doctorado en Derecho comparado por el Instituto de Derecho y Tecnología de Tilburg, de la Universidad de Tilburg, en Países Bajos. La doctora Clarisse actualmente se desempeña como directora del Foro de Privacidad para el Futuro de Asia-Pacífico, con sede en Singapur. Clarisse es responsable de desarrollar e implementar una estrategia de los foros de privacidad para el futuro en la región más grande y poblada del mundo. Asimismo, es miembro no ejecutivo de la Autoridad de Protección de Datos de Jersey, miembro de la Red de Expertos de Privacidad de Asia, del Panel de Referencia Global, de la Asamblea de la Privacidad Global y asesora de la Organización de la Sociedad del Futuro. Gracias por invitarme aquí para contribuir a esta conversación sobre transferencia de datos. Y es uno de las, digamos, de los foros más completos en este mundo donde vivimos. Muchas gracias a este flujo seguro de datos. Estamos aquí el día de hoy y dependemos en lo que hacemos. Estamos muy agradecidos a INAI, porque ha hecho posible que se lleve a cabo este evento, a pesar de las inconveniencias. Quisiera yo darles algunos puntos de introducción. Creo que tengo 10 minutos, ¿verdad?, para poder presentarlo, antes de empezar con esta conversación entre todos nosotros. Así es de que, para mi introducción, quiero darles 3 puntos. El primer punto realmente se refiere a una experiencia personal. Yo empecé a trabajar en el área de protección de datos en la parte privada en 2001, de hecho, hace unos 20 años y un mes y 15 días más o menos, en Canil, en una autoridad de datos privados. Allí estuve trabajando con esta organización que trabajaba con la conferencia y los comisionados que había para poder proteger los datos en septiembre 24 y 25. Y uno de los temas de discusión fue, pues, todos estos datos de flujos, ¿hacia dónde van? ¿Qué teníamos que hacer en cuanto a adoptar para poder protegerlos? Esto fue en junio de 2001. Y entonces estábamos revisando toda esta decisión de cómo hacerlo, porque ya se había adoptado una decisión referente a esto anteriormente. Antes de que yo entrara a formar parte de esta nueva organización el 19 de septiembre, pues hubo un cambio muy grande que cambió todo. Hubo un evento muy fuerte. Todo, por supuesto, se volvió una locura. Hubo, pues, todas estas leyes territoriales que se habían aprobado en Estados Unidos, en otras partes del mundo también, para poder asegurarse que pudiéramos tratar con lo que quedó de todo este ataque tan terrorífico que ocurrió en Estados Unidos. Entonces tuvimos que incluir una serie de normas y de datos
datos y también de leyes que tenían que ver con la seguridad de vuelos hacia y fuera de Estados Unidos y a otros lugares, el acceso electrónico también, todos los datos que podían entrar y salir. Y entonces, pues esto ocurrió en Estados Unidos también, pero nos impactó a todos, también a la Suprema Corte de Justicia de la Unión Europea. Creo que estarán familiarizados un poco, ¿verdad?, con lo que pasó. Ya pasaron 20 años de todo esto que ocurrió, donde tuvimos esa conversación tan difícil sobre los flujos de datos. Cómo poder buscar el equilibrio adecuado. Necesitábamos buscar ese equilibrio en ese momento. Entre ese momento y el día de hoy, pues hemos visto ya muchos desarrollos muy buenos. Tenemos muchas cosas más, tenemos decisiones adecuadas, tenemos GPR, tenemos el 60B y tenemos muchas cosas que han ocurrido. Realmente ha cambiado mucho, mucho, especialmente en este año 2021. Hubo cambios importantes que ocurrieron que quizás no nos hemos percatado. Estos cambios revelan la globalización de política en el área de protección de datos y flujo de datos. Durante mucho tiempo, pues hubo una discusión muy fuerte entre Estados Unidos y la Unión Europea, el epicentro de todo, claro, la política y por cómo crear todos estos datos y reglamentos. Todo esto ha cambiado ahora, ¿eh? Ahora tenemos una comunidad muy amplia que está reglamentando, normatizando todo y que está buscando, pues, dónde están los datos, y ellos se encargan de estar buscando esos datos. Y para este año, pues China también, y creo que también tuvo su ley de datos personales finalmente. Y India también ya tiene adoptada una nueva ley para protección de datos. Vamos a ver un cambio que ocurre en esas partes del mundo. ¿Por qué? Porque hay un gran número de países y de jurisdicciones en Asia-Pacífico que tienen ya leyes de protección de datos. Y esto es, pues, lo que veo en este instituto, ¿verdad? Y en los otros institutos donde estoy viendo, IPF y el Foro de Datos Privados. Ahí hemos visto que casi todas las leyes de protección de datos en Asia-Pacífico, incluso todas estas estipulaciones, donde vemos que hay muchas jurisdicciones que también están adaptando estas herramientas, están adoptando todas estas leyes de protección de datos, y si no, lo harán después también. Pero este cambio, y bueno, creo que esto va a ser mi tercer comentario, este cambio creo que, bueno, pues necesitamos un poquito dar un paso hacia atrás y ver por qué tenemos ahora toda esta normatividad en vez de estarnos enfocando a cómo. Porque pues es que tenemos un enfoque completo en cuanto a transferencia de datos, evitar la tentación de cambiar esos temas en un tema muy complejo, muy técnico, nada más para especialistas. Quisiera darles un ejemplo de este tercer punto que estoy mencionando. Yo estoy ahora, no estoy en Singapur, estoy en Alemania, y puedo viajar desde Singapur hasta todos los lugares, hasta Alemania, y verdad, pero sé que es difícil por la parte de las vacunas, pero yo salí de Singapur en un vuelo muy especial hacia Alemania porque las condiciones adecuadas estaban ahí para que se llevara a cabo ese viaje. Ya me vacunaron, la aerolínea tomó todas las precauciones necesarias, así es de que en el vuelo mismo pues había muchas precauciones que se tomaron, ¿verdad? Para que, así es de que era un vuelo bastante libre y bastante protegido. Pero no es así, porque la transferencia de datos decimos que son seguros, y no, necesitamos hacerlos más seguros para que pueda ocurrir todo ese flujo. Tenemos que estar de acuerdo el país de origen con el país de destino, que una vez que los pasajeros, en este caso, que estén llegando y están aterrizando en un lugar, lo tienen que hacer con toda la confianza, igual que los que están ingresando a la aeronave. Este es como una paralelo, ¿verdad? Pero tiene algunos límites. De hecho, yo debo depender en la parte de flujo de datos seguro y completo. No solamente porque hay los mecanismos adecuados para llevar a cabo estos controladores de datos, como por ejemplo en el caso del ejemplo
ejemplo, de la aerolínea, sino porque hay confianza entre los gobiernos, entre las jurisdicciones, en cuanto a las condiciones en donde ocurren estas transferencias, en donde se va a procesar y a recabar todos los datos. Esto es esencial. Siempre perdemos de perspectiva todo esto. La reglamentación de transferencia de datos no es la única herramienta que tenemos, la única parte compleja, vamos a decirle ahí, de poner en práctica las herramientas. Más bien se trata de crear un punto común, un entendimiento común de lo que se establece en el mundo entre los distintos estados y buscar una convergencia en todo lo que estamos haciendo. Este es el trabajo que nosotros hemos estado haciendo en el Instituto de Derecho Básico y también en la parte del foro de privacidad futura. Y por eso creo que después voy a tratar esos puntos en más detalle. Les pido una disculpa porque mi presentación no fue lo que yo esperaba, porque es un poquito difícil en las condiciones en las que estoy dando la hora. Se entendió perfectamente y ahora vamos a continuar con John Siki. Voy a bajar un poco esto porque queda un poco alta. Vale, peor. Ahora sí. John Siki es nuestro ponente y ocupa el cargo de comisionado a la Comisión de Protección de Datos Personales, donde supervisa la administración y aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales. Y Kim, experto reconocido internacionalmente en ética de inteligencia artificial. Actualmente es miembro de la red de expertos en IA de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. En 2019, Kim, miembro del grupo de expertos de la OCDE, de esa organización sobre inteligencia artificial. Estos han sido trabajados por el G20 desde el 2015. También es un experto reconocido en materia de privacidad de datos. Ha contribuido a publicaciones sobre desarrollos legales relacionados con la privacidad de datos y ha expuesto en muchas plataformas nacionales e internacionales sobre el tema. Actualmente participa como experto en el grupo de trabajo de gobernanza de datos de la Asociación sobre Inteligencia Artificial, siglas IEA, que aborda los problemas de protección de datos e intersección, desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial. Para terminar, ha dado conferencias y participado en diversas publicaciones. Su experiencia como abogado de tecnología, medios y telecomunicaciones abarca tanto al sector público como al privado. Me da mucho gusto pedirle a Kim que haga uso de la palabra. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Es un placer para mí ser parte de este grupo esta mañana, de este foro. Muchas gracias por la invitación para poder participar en esta conferencia y tomar esta oportunidad para poder compartirle el punto de vista de Singapur de todo lo que son flujo de datos transfronterizos y protección de datos, que pues yo he estado en lo que he estado trabajando y cómo impacta directamente a la economía. Y ahora vamos a empezar con efectos adversos, ¿verdad?, que tuvimos, que es la asociación que son relacionados con varios efectos que han ocurrido, con varias situaciones y eventos. El problema, por ejemplo, de la región de Asia-Pacífico que enfrenta actualmente por varios motivos. En la región del sureste tiene muchas oportunidades, muchísimas. Hay como 100,000 usuarios, ¿verdad?, que todos los días utilizan los medios electrónicos.
y esto también lo hacen en distintas formas, y esto va a aumentar este número, ¿verdad?, a 1.000 millones. Yo creo que esto será el curso del próximo año. Asia tiene una diversidad del panorama de protección de datos que va desde los países que están ahí, que tienen ya sus leyes de protección de datos, algunos otros países que están en el proceso también de poder redactar y aprobar sus leyes, y otros países que todavía están reglamentados por distintas normatividad regional o de su país. El enfoque a esta privacidad de datos y protección varía de un país a otro. Los países en las distintas regiones, la falta de una, digamos, integración completa dentro de Asia, pues causa complejidad, pero a pesar de esta complejidad, hay algunos miembros que se han unido y que han buscado que se lleve a cabo una uniformidad de datos a través de todos estos datos y flujo de los mismos y protección en la región. Así es de que los estados miembros pues han buscado comercio electrónico, algunos otros han buscado el tener una forma de normatividad que les permita estandarizar ese flujo de datos y protección en esta región. Bueno, por supuesto, de acuerdo a todos estos enfoques, ¿cómo podemos lograr esta transferencia de datos asegurando que realmente se cumpla con todo lo que se tiene en mente? Pues vemos que el Instituto de Protección de Datos de Asia está buscando la mejor forma para poner en práctica toda esta normatividad y reglamentos y buscar las reglas de operación para poder lograr esa uniformidad de los datos. Esto viene de los contratos, por supuesto, y de las distintas compañías, además de lo que son las transferencias de datos que ocurren en forma normal. Pero tenemos entonces una serie de convergencia regional en las iniciativas de la Organización de Estados del Sureste Asiático. Tenemos aquí distintos sectores. La Comisión también ha tratado de buscar que se logre esa uniformidad, y se hace a través de distintos mecanismos para poder lograr el flujo de datos transfronterizo en la región de los miembros de la Organización del Sureste Asiático. Y tenemos la protección de datos, tenemos la transferencia transfronteriza que ocurre entre los distintos miembros, y tratamos de llevar a cabo todo esto para lograr la uniformidad entre estos miembros. En el ASEAN, que es la organización de los estados del noreste asiático, pues buscamos que haya esos mecanismos. Este año, de hecho, se presentó ya nuevo mecanismo y se ha aceptado por parte de los estados miembros de esta organización, y se ha logrado bastante. Esta organización, de hecho, ha procurado que se llegue a las otras regiones y que las compañías también participen a través de un interacuerdo entre ellas, entre los estados miembros a lo largo de la región, para compartir los puntos de vista de todos los miembros de los estados miembros de esta organización, ya sea a través de un acceso para poder tener un mejor acceso y protección de los datos, o a través de una serie de normatividad. Y por lo tanto se ha logrado un desarrollo a través de todos estos mecanismos para poder obtener ese acceso.
Y nosotros pensamos que esa protección de datos y el flujo de datos va a lograr su cometido. Y esto se hace a través de la armonización global por parte de otras organizaciones también y a través de una alineación conceptual. La parte de la organización del noreste, de los miembros del Tratado del Noreste Asiático, también están buscando que haya uniformidad y que se puedan equilibrar y contribuir con todo esto para que llegue a ser un punto común entre los miembros y que permita que haya ese flujo de datos. Para la transferencia de datos personales. Ahora bien, las cláusulas contractuales, por supuesto, se basan en la normatividad para poder lograr la conformación de mejores prácticas, así como los principios básicos para la práctica del intercambio de datos personales en la región. De la misma manera, coincide con muchos de los principios de la OCDE. A largo plazo, se espera que la certificación en cuanto al intercambio de datos personales mejore y que paulatinamente países como Japón, Singapur y otros puedan participar en este esfuerzo. Incluso el Reino Unido y algunas otras están trabajando en certificaciones para el manejo de datos personales de manera que se logre mejores niveles de protección. Y todo esto para lograr un nivel de protección de datos mucho mejor entre las fronteras. Tenemos, por supuesto, la intención de seguir trabajando y desarrollando mejores prácticas para el flujo de información entre fronteras en nuestra región. Vamos a hablar un poco más de la consolidación de los esfuerzos regionales. Por supuesto, los datos personales no pueden confinarse. Es necesario buscar asimismo la consistencia, la congruencia, así como la convergencia de toda la información. Para este fin, nuestra región busca nuevos mecanismos y nuevos sistemas, entre los cuales contamos ya con algunos buenos ejemplos de esfuerzos mucho más amplios para lograr un flujo más adecuado, y queremos asimismo asegurarnos de lograr un nivel cada vez más adecuado y que los gobiernos participen en todos estos esfuerzos. Hay países, como ya mencioné, como Singapur, como Corea, como Japón, y también los Estados Unidos participando en estos esfuerzos. Asimismo, como ya dije, trabajando en la congruencia, pero también en la confluencia de los datos, para poder lograr una alineación en cuanto a la movilidad de la información y también de los esfuerzos de inteligencia artificial. En este esfuerzo vale la pena mencionar a Singapur, Chile y Nueva Zelanda como participantes junto con el Reino Unido. Ahora bien, además de asegurar el flujo de la información a través de los acuerdos internacionales,
También es muy importante trabajar a nivel de las diversas jurisdicciones para lograr un régimen adecuado de protección de datos con una interpretación adecuada y mejores prácticas compartidas. Todo esto nos permitirá una mayor interoperabilidad entre las fronteras. Así pues, las diferentes regiones pueden ir construyendo estos sistemas cada vez en un contexto mucho más avanzado. Para concluir, estamos viendo una mayor comprensión y un trabajo conjunto para ir aportando ejemplos de prácticas a nivel internacional para la protección de los datos. Por supuesto, es importante seguir hablando de este tema, tenerlo sobre la mesa continuamente para explorarlo más a profundidad. Les agradezco su atención y estoy a su disposición para hablar del tema más a profundidad según ustedes lo soliciten y requieran. Muchísimas gracias. Así la participación de Siquín, y ahora le vamos a dar la palabra a Danilo Doneda. Danilo Doneda es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad. Es doctor en Derecho Civil, abogado y profesor, es representante de la Cámara de Diputados en el Consejo Nacional de Protección de Datos. Es director de CEDIS, Centro de Estudios de Internet y la Sociedad, y es miembro del Consejo Director de la Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad y de ID 2020. O sea, el Consejo Consultivo sobre Privacidad del Grupo de Privacidad de Pulso Global de las Naciones Unidas y del Consejo Consultivo del Proyecto Niños y Consumo del Instituto Alana. Fue coordinador general en la Secretaría Nacional del Consumidor del Ministerio de Justicia. Es autor de diversos libros y artículos sobre derecho civil, privacidad, protección de datos y derechos digitales. Le cedemos el uso de la palabra con muchísimo interés. Muchísimas gracias. Es un placer ser parte de este grupo en la Asamblea General de Privacidad y quiero comentar que aparentemente tenemos ciertamente algunos problemas con la conexión, como han comentado mis colegas, y a veces dificulta un poco comprender lo que están diciendo. Entonces, bueno, asegurémonos o tratemos de asegurarnos de ir entendiendo lo que decimos. Estamos hablando de una conversación entre las diferentes regiones del mundo en lo que respecta a la transferencia de datos a nivel internacional. Para tal fin, es importante hablar de herramientas efectivas y para poderlo hacer, hay que hablar, por supuesto, de lo que es más efectivo en términos de la transferencia de datos y qué nos está exigiendo a nivel internacional. En lo que respecta a lo que se ha dicho en la discusión y lo que he podido seguir, en Brasil tenemos una nueva ley, una ley que apenas se decretó hace un año, y la transferencia de datos personales es por supuesto un problema en Brasil. Se está hablando, y cuando se habla de la eficiencia en este tema, en Brasil la conversación gira en torno a la posibilidad de que la industria y de que los diferentes sectores cumplan
con lo que se exige a nivel de la transferencia de datos internacional. Por supuesto, se busca prácticas que sean, valga la redundancia, prácticas que se puedan aplicar, sin embargo, en observancia de la ley. Por supuesto, buscando la confiabilidad. Sin embargo, este aspecto incluye, para ser eficiente, una serie de cosas. Habla, por supuesto, como ya dijimos, de la transferencia de datos, pero todo esto como parte de un mosaico en cuanto a las relaciones y a los intercambios. Lo importante es tratar de tener un marco unificado. Eso sería, por supuesto, lo ideal, pero para poderlo hacer es muy importante que las diferentes autoridades, por ejemplo las europeas, aborden el tema, y ya se ha hecho, valga la pena comentarlo, a nivel de ley y a nivel de las prácticas necesarias. Entendemos que todos enfrentamos dificultades, entre otras cosas, para el procesamiento de los datos personales, de los derechos que todos tenemos y de la posibilidad de que nuestros datos sean protegidos. Es esencial que estas herramientas puedan ir logrando una integración a partir de los esfuerzos de los países por separado, porque un tema del que se habla continuamente es del control sobre los datos, por supuesto. Este es un tema que siempre está sobre la mesa y en la conversación. De cuando en cuando hay discusiones acaloradas al respecto, pero sin lugar a dudas, los esfuerzos que se han dado a nivel internacional son un aliciente para seguir trabajando para lograr un flujo más seguro de los datos. En China, por ejemplo, se han detectado algunos problemas similares a los que experimentamos en Brasil, y eso es muy interesante, por supuesto. Es muy interesante ver que a lo largo de los años los retos a nivel global siguen siendo tan importantes. Sin duda, la protección de alguna manera implica globalización, en el sentido de que el objeto de la protección requiere de esfuerzos entre diferentes legislaciones, diferentes actores, partes interesadas, y dado que su protección es imposible sin la colaboración. Tuvimos que hacer un ajuste para dar pie ahora la palabra a Javier López González. Nuestro ponente es el principal de política comercial en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE. Javier López González es economista, titular de la Dirección de Comercio y Agricultura de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Su trabajo más reciente centra sus temas relacionados al comercio en la era digital, desarrollo de esquemas para el análisis del comercio digital, incluso en el contexto de la investigación de lo que significa la apertura del mercado del siglo XXI, así como los enfoques regulatorios para el flujo transfronterizo de datos e identificar los posibles costos y beneficios económicos del comercio digital. Anteriormente trabajó en los mecanismos e implicaciones de la participación de las cadenas de valor globales. Javier tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Sussex. Le vamos a pedir a Javier López González que haga uso de la palabra. De lo que quiero hablar es justamente de lo que ha hecho la OCDE para lograr una mejor comprensión en cuanto al flujo de los datos transfronterizos y justamente buscando los puntos en común, es decir, aquello
que nos ofrece similitudes para justamente encontrar un terreno más plano para poder lograr el movimiento de los datos. Y justamente hemos estado hablando de esto en diferentes instancias y ustedes podrán ver que hay una variedad de temas que salen, por supuesto, cuando hablamos de esto. Sin embargo, como ya dijimos, yo soy economista y estoy aprendiendo muchísimo sobre el tema, estoy aprendiendo mucho de escuchar a mis colegas y espero aportar. Ahora la siguiente imagen, por favor. Muy bien, de lo que yo quiero hablarles es de los 4 enfoques para lograr la transferencia transfronteriza de datos. Quiero hablar de varias cosas. Tenemos, por supuesto, los mecanismos unilaterales, tenemos los plurilaterales, tenemos algunas normas y iniciativas basadas en la tecnología, pero también acuerdos comerciales. Quiero hablar en esta sesión en cuanto a las iniciativas basadas en tecnología y en las normas, porque justamente la idea de todo esto es poder transferir datos entre las fronteras o a través de las fronteras. Primero que nada voy a hablar de los mecanismos unilaterales, que es uno de los 4 que mencioné, y se trata justamente de mecanismos que permiten el flujo de los datos dentro de ciertas o bajo ciertas condiciones. Y creemos que es importante entender lo que es las salvaguardas abiertas, que son las que nos permiten entender los enfoques que hay. Y también son las salvaguardas privadas y públicas y las que están en el lado de la parte pública del gobierno. Y también cuando vemos todo esto, ¿qué es lo que ocurre? Hay similitudes, claro. Algo que es lo adecuado es lo que está en la parte de las privadas y de las públicas. Y nuevamente vemos que hay que determinar si es la parte del sector privado el que determina cuáles son o el público. El siguiente punto en el que me quiero enfocar es este acuerdo. En donde nos enfocamos, por supuesto, en entornos un poco más complejos, ya que aquí tenemos instrumentos internacionales que generan reglas y bases para la transferencia de ciertos tipos de datos. Por supuesto, aquí entra la privacidad y la protección de los datos personales, como lo que dicta la OCDE y otras organizaciones internacionales, que por supuesto pueden ser vinculantes o no. En esta área podemos ver que hay principios en cuanto a la normatividad, como el derecho a la rectificación, a la confidencialidad o al uso limitado únicamente con base en la normativa. Hay, por supuesto, como ya dije, estos temas en común incluyen la portabilidad, entre otras. Asimismo, es muy importante ver el traslape que vemos. Este es un traslape que es mucho más cuando vemos a los países que son parte de convenciones o de asociaciones o los miembros de la OCDE, por ejemplo. Hay un último punto que tiene que ver con el comercio. Lo que estamos viendo nosotros en términos de acuerdos comerciales es que hay países que están ya incluyendo, por supuesto, la información y los datos. Incluyen no solamente los datos personales, sino también de datos no personales. Y aquí tenemos 3 categorías en términos de los acuerdos: los que son vinculantes, que incluyen temas para reafirmar la importancia de los datos, como puede ser algunos acuerdos entre diferentes países o en unos 45 acuerdos internacionales. También tenemos otros que dan o dictan una reevaluación de las disposiciones en un futuro, y son las que se dan en México, por ejemplo, y tenemos otras que son reglas vinculantes
para diferentes tipos de datos. Por ejemplo, hablamos del acuerdo de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, entre otros. Lo que es realmente importante en términos de la formulación de estos acuerdos es que los acuerdos que tienen especificaciones vinculantes o disposiciones vinculantes se basan en la legislación particular de cada sitio. Lo que vemos es que paulatinamente la naturaleza vinculante va a la alza, en tanto que las directrices no vinculantes han ido cambiando desde aproximadamente el año 2014 y cada vez tienen una mayor naturaleza vinculante. Obviamente hay algunas excepciones en términos de seguridad de la información. Quiero subrayar y concluir diciendo que hay una variedad de instrumentos que nos muestran que no hay un solo mecanismo en cuanto al flujo de la información. De hecho, lo que vemos es que hay diferentes formas o formas múltiples y complementarias de abordar el tema. Quiero darles 3 Cs en inglés, digamos, y les voy a compartir esto en mi última imagen. Y se llama C, aspectos en común. Ahí está la primera C. Y a lo que me refiero con estas cuestiones en común es que el objetivo para la salvaguarda de los datos y para permitir su flujo transfronteriza es buscar instrumentos comunes, acuerdos comerciales, multilaterales, bilaterales, etcétera. La segunda C es la convergencia, de la cual ya hemos hablado. Y es importante comentar que hay una convergencia creciente. Tenemos por una parte, por supuesto, los acuerdos, la minería de datos, y vemos además que hay principios básicos de protección de datos que se traslapan entre países. Y entonces, aun cuando tenemos muchas diferencias, vemos que la migración lleva hacia convergencias. Y la última C que les quiero compartir es el alto grado de complementariedad entre los diferentes instrumentos. Tenemos algunos mecanismos unilaterales que por supuesto contribuyen o participan a estos acuerdos plurilaterales, y también vemos cada vez más estos acuerdos comerciales que hacen referencia a los acuerdos plurilaterales. Referencias, por ejemplo, a las directrices de la OCDE, entre otras. Así pues, hasta aquí llega mi comentario y quiero subrayar que de lo que se trata es de tener una interoperabilidad mayor. Y para este fin tenemos que encontrar qué tenemos en común, dónde están las convergencias para podemos fluir y ayudar a que la información fluya entre las fronteras o a través de las mismas. Muchísimas gracias a Javier López González por su participación, y ahora le pediremos a Caroline Lubó que haga uso de la palabra, pero antes presentaré brevemente su currícula, mencionando que es vicepresidenta ejecutiva y directora de privacidad de Mastercard. Lidera el equipo global responsable de cumplimiento legal, la política y el compromiso normativo sobre privacidad y protección de datos. Caroline fue fundamental en la preparación de la empresa para el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, así como otras leyes relacionadas con la privacidad y el tratamiento de datos personales a nivel mundial. En ese contexto, ayudó a crear Truata, una fundación irlandesa diseñada para proporcionar una solución de análisis y confidencialidad de datos de conformidad con este Reglamento General de Datos de la Unión Europea. Caroline tiene una gran experiencia en el manejo de privacidad por diseño
y asesora a la compañía sobre la amplia gama de asuntos relacionados con privacidad, datos, relaciones de datos, portabilidad de datos y banca abierta, actualización de datos, identidad digital y nuevas tecnologías, así como aprendizaje automático e inteligencia artificial. Caroline es miembro del grupo de asesores expertos que apoyan la revisión de la implementación de las directrices de privacidad de la OSD. Y antes de unirse a Mastercard en 2007, Caroline trabajó en el sector privado donde se especializó en derecho de la competencia. Pues sin más, le damos la palabra a Caroline Lubow. Adelante. Gracias a todos. Tenemos los datos, los flujos de datos en cada paso del proceso para poder procesar las transacciones, para poder evitar que haya fraudes, para darles soporte o apoyo al cliente 24/7 para que haya continuidad comercial y así podemos seguir. Este es el mundo en el cual estamos viviendo ahora. Mastercard es una compañía global de pagos y de manejo de dinero. Tenemos datos de transacciones de muchos comerciantes, de muchos clientes. Para poder hacer... ¿Me pueden escuchar todavía? Pregunta Caroline. Sí. Bueno, para poder crear esta red y poder funcionar bien, estos datos deben estar fluyendo en forma libre a través de las fronteras. Cada vez que usted viaja y quiere pagar con una tarjeta Mastercard, sus datos están viajando de un lugar a otro con usted entre el banco, entre los comerciantes, entre Mastercard. Mastercard está en una posición muy buena para poder detectar fraudes, para monitorear. ¿Por qué? Porque tenemos datos de transacción que están siendo monitoreados a través de las instituciones bancarias y las que trabajan con nosotros. Muchos de ustedes seguramente han visto el mensaje del banco que viene en algún momento que dice hay un fraude potencial en su tarjeta. Pues piénsenlo, para poder tener toda esta perspectiva de que puede ocurrir un fraude, tenemos que estar recabando datos a lo largo del mundo. ¿Por qué? Bueno, primero, porque cuantos más datos tenemos, vamos a tener mayor protección, más digamos, exactitud en cuanto a si ocurre o no un fraude. Pero tenemos los ataques, los ataques de los piratas cibernéticos en todas partes del mundo. Y rápidamente se está esparciendo en otras partes del mundo, no solamente en un lugar. Entonces, estos datos abiertos deben estar recabados de tal forma que puedan crearse en forma de puntos, se puedan detectar cuando haya una protección, cuando haya un fraude potencial. ¿Cuáles son los retos que estamos enfrentando? Bueno, pues estamos viendo que cada vez está surgiendo más en el mundo la forma en que se está recabando los datos, cómo se verifican. Estamos viendo fragmentación de todos estos estándares y esto nos lleva a una alta complejidad para el detrimento de los ciudadanos y de los negocios. Especialmente estamos enfrentando muchas restricciones en cuanto al flujo de datos y cumplimiento de los requisitos para estas compañías que están de alguna forma encargadas de manejar todos estos datos. Y todo esto da como resultado algo que no es muy bueno para todos. ¿Por qué? Porque hay un aumento en los gastos de la compañía, especialmente las compañías que son las pequeñas y medianas. También esto recae sobre los ciudadanos y impacta la parte de seguridad y protección. Puede llevar a una reducción en la innovación y a crear problemas en la gente. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, la buena noticia es que podemos tener este flujo libre de datos y al mismo tiempo podemos tener los datos protegidos de punta a punta. Y para poder lograrlo, el sector público y privado debe
comprometerse a responsabilidad cuando manejan los datos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir proteger los datos con una salvaguarda alta de protección y cuidado a los datos, cualquiera que sean los datos. Y esto es, digamos, la otra parte de la moneda. Tenemos que poner en práctica las herramientas para poder lograr ese cumplimiento que es responsable. Y esto, digamos, que es el punto. Entonces, debemos ser responsables de la protección, transferencia de datos en muchas formas. Y si lo pensamos, esto es exactamente lo que estamos haciendo con estas salvaguardas y con estos tratados. Y bueno, pues tenemos que llevarlo a cabo con esta protección adecuada de los datos. Hay una compañía que recibimos, de la cual recibimos los datos y procesamos y tenemos que proteger los datos. Mastercard ha hecho esto, está encargado de esas actividades y también tenemos que saber cómo cumplir con todos estos estándares de protección de datos privados en cualquiera que sea el lugar. Asegurarnos que haya un cumplimiento eficaz. Por ejemplo, asegurarnos que tenemos aquí una compra ejecutiva simplemente implementando las políticas, los estándares, dando transparencia a los clientes, a la gente, capacitar a la organización sobre todos estos estándares, viendo cuáles son las quejas y poniendo todos estos reglamentos en lugar para saber cuáles son las faltas de cumplimiento. Tenemos entonces que darle seguridad a la gente para que ellos sepan que sus datos están protegidos. Por supuesto, de eso trata la protección de datos. Tenemos aquí toda esta protección. Hay muchas compañías que tienen un marco de referencia de protección. Quieren mejorar toda esta protección en la compañía. Son compañías de responsables. Mastercard ha demostrado que sí cumple con los datos y también nosotros ayudamos a crear confianza de parte de nuestros clientes, de los inversionistas, de los consumidores. Y hacemos una serie de acuerdos gracias a que los clientes saben que sus datos están protegidos con Mastercard. Así que funciona de todas. Pero incluso con estas cláusulas contractuales, podemos combinarlo con un programa de gestión que esté bien fortalecido para que pueda implantarse en forma adecuada. Y además en Mastercard tenemos las SCs. Por ejemplo, cuando tratamos con estos proveedores de tercera parte o con algunos otros lugares en donde las APCRs no se reconocen o todos los reglamentos o las, digamos, normatividad no se reconoce, pues tenemos que hacerlo a través de estas APCs o CCPs. Protegemos los datos con los mismos estándares de protección. Tenemos una sola programa de protección de datos y esto es la base de todo. Y mientras estamos ajustando todo esto en los mercados locales para saber que estamos buscando y cumpliendo con los requerimientos locales, no vamos a tener variaciones en la forma de proteger los datos con estos mecanismos de transferencia de los datos. Pero sí, hay muchos problemas de gestión y costo y personal que tiene que llevarse a cabo para poder lograr cada uno de estos puntos. Y no estoy hablando nada más de que todo el mundo tenga, por ejemplo, un documento que pruebe que ellos son dueños de algo. No, más bien, en Mastercard tenemos un grupo de profesionistas que son globales, que están monitoreando los cambios que ocurren y que deben asegurarse que todo se cumpla. Cada vez se vuelve más complejo, claro, pero si podemos darnos el lujo de contratar a todos estos expertos para que puedan ver que fluyan bien los datos con protección y se cumpla y evitar esa complejidad, pues esa complejidad de alguna forma debe ayudar a mejorar la privacidad de los datos del consumidor. Esta es una conversación teórica, pero realmente tiene implicaciones directas. De acuerdo a un artículo que se publicó en una revista médica, hay muchos estudios médicos, muchos proyectos de investigación del cáncer que se han suspendido porque han impactado negativamente, porque no han podido estar transfiriendo estos datos entre fronteras. Y esto puede impactar a los pacientes y a los beneficiarios de la investigación y a cualquiera de nosotros, a cualquiera de nuestros seres amados también. La solución práctica pues es lo que estamos buscando. Pero claro, ya escucharon de Javier, de la gente que ha hablado, de necesitamos una convergencia. Vamos a buscar esa convergencia. Thank you.
Muchas gracias a Carolyn por esta participación y ahora damos paso aceleradamente al espacio para hacer unas preguntas que han sido formuladas para los ponentes y que pido que ustedes manifiesten cuál quiere responder. La primera pregunta es, ¿cuáles serían los principios mínimos que deberían ser adoptados para el libre uso de datos personales en las transacciones internacionales que pudieran servir para un estándar? ¿Quién la responde? ¿Puede ser tú, Siki, o Clarice Girard? No estoy muy seguro si puedo contestar o no esta pregunta, ¿verdad?, en una forma directa. Creo que lo que hemos escuchado hasta ahora en estas presentaciones, y no siempre han sido muy claras por la parte técnica, pues me parece que no hay una sola forma de poder enfocarnos en forma global a la transferencia de datos. Necesitamos una gran variedad de soluciones de parte del gobierno, las autoridades de protección de datos y también de los negocios para que lleven a cabo su trabajo en forma adecuada. Yo creo que tendremos varias marcos de referencia, principios internacionales, que empezamos con estos principios de la OCDE y muchos otros principios que tenemos y que se han adoptado por parte de conferencias globales, por la Asamblea de Flujo de Datos Internacional, algunos otros principios también. Tenemos, por ejemplo, el marco de referencia de datos privados adoptado a través de una serie de pautas internacionales, y tenemos también el marco de referencia de la Organización de Estados del Noreste Asiático, y tenemos muchos otros del Consejo Europeo, también de GDPR, así que tenemos muchos principios realmente. No hay necesidad de que estemos acuñando nuevos. Sin embargo, me parece que es muy importante lo que Javier acaba de mencionar anteriormente, que ya hay varios puntos que debemos considerar y enfocarnos al punto de cuáles son esos puntos comunes. Vamos a tratar de ser creativos con todos estos puntos comunes, ¿verdad? Ya no vamos a inventar esas herramientas. Tenemos ya una serie de acuerdos que ya se mencionaron también anteriormente. Así es de que tenemos una gran variedad de acuerdos globales. Creo que voy a parar aquí porque no puedo contestar bien esa pregunta en forma directa y no quisiera tomar el tiempo de los demás miembros del panel. Muchísimas gracias. Vamos a continuar ahora con otra pregunta que dice así: ¿cuál es el papel de las autoridades de supervisión y protección de datos personales para desarrollar mecanismos de cooperación internacional para la revisión, cumplimiento y aplicación de la ley en materia de privacidad y protección de datos personales en torno a los flujos de datos transfronterizos? ¿Y tú gustas para esta? ¿Puedes abordarla? Creo que es muy importante mencionar la parte de las autoridades. Algo que hemos visto en cuanto a puntos comunes y quizás relacionados con la presentación de Danilo, que estuvo hablando de Brasil, es que hay una traslape entre todos estos, requisitos, acuerdos y lo que está llevando a cabo Brasil. Cuando estamos tratando de buscar esos principios, generalmente vemos que ya se han puesto en práctica a través de GDPR y Brasil. Y me parece que vale la pena destacar que esos principios son importantes y permiten crear esa confianza al mismo tiempo, pero las autoridades supervisoras pues necesitan llevar a cabo un papel importante para que se pueda todo poner en práctica. Ahí lo voy a dejar, voy a dar la oportunidad a otra persona de que conteste también o complemente esta respuesta. Pues yo creo que sí se puede hacer más. Sin embargo, necesitamos también tener una serie de acuerdos
y promocionar de alguna forma el poder proporcionar esos apoyos para los mecanismos que se requieren para poder llevar a cabo esa transferencia. Entonces podría ser uno de la parte privada, pública. Yo sé que ha habido ocasiones en las cuales se requiere tratar de llegar a acuerdos para la transferencia de esos datos entre los países. Y bueno, pues, ¿cuáles son los requisitos realmente que se requieren para que se llegue a un consenso? Pero creo que también estos son algunos de los puntos a considerar. Y creo que también vemos que hay un crecimiento más hacia esa perspectiva, buscar en aquellas áreas en las cuales se pueda de alguna forma buscar esa convergencia y que esa cooperación y que se haga a través de los acuerdos y las y convenciones que existen. Pero también necesitamos trabajar en esto con las herramientas adecuadas y las que ya tenemos. Y creo que ya se había hablado de todas estas herramientas disponibles y multimecanismos. Esto es algo que se puede utilizar para ese propósito a través de todas los acuerdos. Pero eso debe hacerse en una forma ordenada y necesitamos entonces buscar esos conceptos de reglas comunes y de cooperación que nos permitan llegar a poner esto en práctica y trabajando entre nosotros. Y creo que esto cada vez se está volviendo una realidad a través de toda lo que es la normatividad. Y podemos entonces llegar a un acuerdo de que hay una serie de acuerdos y convenios que podríamos utilizar para ese propósito, como los que ya se mencionaron, que se establezcan como base para la protección de datos privados, para poder cumplir con todos los requisitos. Y creo que eso sería pues algo que podríamos hacer, uno de los enfoques que podríamos tomar. Llegar a un acuerdo, revisar toda esta protección de datos tal como está ahora. Y esto es algo que podríamos hacer y que realmente puede ser una base para el futuro, que nos puedan ayudar a seguir adelante. Yo creo que eso es algo que podríamos considerar. Sí. Hay otra pregunta que dice si es posible que el GPA o esta Asamblea Global de la Privacidad puede establecer un modelo para la interoperabilidad de los distintos regímenes nacionales en materia de protección de datos personales. Me gustaría que si Caroline le gustara tomarla. Caroline, ¿quisieras tú abordarlo? Creo que es una pregunta fantástica, Francisco. Por lo menos no sé si sea posible, pero es un sueño, ¿eh? Y yo creo que necesitamos tener esa esperanza, por lo menos, para que iniciar ese trabajo. Y me parece que todos estamos en la alineación adecuada. Hay mucha convergencia. Así que ya tenemos las bases para encontrar la compatibilidad entre estos mecanismos de transferencia de datos en forma global. Y estamos muy, muy felices de ser parte de este trabajo. Para la transferencia de datos que se dan en algunos países. ¿Alguien la quisiera tomar, Clarice? Voy a contestar esa pregunta
a lo mejor de una forma diferente, porque mucha gente dice que las medidas son proteccionistas, pero el proteccionismo pues está como que depende de quién lo vea, ¿verdad? Porque tenemos de acuerdo a donde tracemos una línea. Sin embargo, en esta área de proteccionismo, yo creo que encuentro que es muy útil el poder tomar esas lecciones de acuerdos internacionales en el sentido en el que podemos definir de proteccionismo cuando esta medida se vuelve discriminatoria. Por ejemplo, cuando estamos discriminando un actor nacional, internacional, o cuando las medidas que tenemos en juego no son adecuadas en cuanto a proporción a los objetivos que se supone debemos obtener. Por lo tanto, me gustaría decir que en el área de proteccionismo, mientras estamos señalando y diciéndoles, tú si eres un monopolista, tú eres un proteccionista, tú eres esto, pues más bien teníamos que tratar de hacer preguntas. Decir, ¿se trata de una medida discriminatoria? ¿Se trata de algo que no está proporcionado de acuerdo a lo que se quiere lograr? Y al poder contestar estas preguntas, podríamos entonces establecer la ruta para poder resolver estos problemas. Y yo creo que esa sería una buena forma de hacerlo. Gracias. Muchas gracias, Javier. Tiene otra pregunta. ¿Cuáles son los principales beneficios respecto a la adopción de mecanismos flexibles de cumplimiento, como las certificaciones del sistema de reglas de privacidad transfronteriza de la cooperación económica de Asia y el Pacífico y del sistema de reconocimiento de privacidad para procesadores o la implementación de modelos de cláusulas contractuales? Clarice, ¿te gustaría a ti abordarla? Claro que sí, espero que sí haya podido captar la esencia. Que estamos hablando entonces de certificaciones en general, ¿no? Pero lo que vemos, que especialmente vemos en el ASEAN, en la parte del Tratado del Sureste de Asia, vemos que la certificación es una forma de poder lograrlo. En el estudio que se llevó a cabo en esta región, en donde se llevaron a cabo labores de comercio, hemos visto que hay muchos legisladores, ya sea que mucha legislación que ya está pues ya está activada, ya está aceptada o está a punto de ser aceptada, igual que mecanismos. ASEAN, esta organización, está buscando una certificación, pero la prioridad que existe realmente es buscar un poquito más de aceptación en cuanto a cláusulas contractuales primero. Habiendo dicho esto, me parece que es muy importante que cada una de estas leyes de protección de datos privados con transferencia de datos pueda reconocer una gran variedad de mecanismos de transferencia, incluyendo la certificación. Y entonces ahí sería un error personalmente el rechazar la certificación como un mecanismo de transferencia válido, porque esto va en contra de todo lo que se promete, incluyendo procesos que están a favor de esto. Y lo voy a dejar ahí nada más. Muchas gracias. Aileen, ¿te gustaría añadir alguna cuestión? Bueno, y Sikin. Sí, yo quisiera decir algo y después Sikin. Bueno, pues yo quisiera confirmar lo que Clarisa ya dijo sobre la importancia de la certificación. Porque actualmente, vamos a ser honestos, este trabajo sobre BCRs y 3Rs es un problema que está sobre nosotros. Si es muy difícil para mí tratar de explicarlo como conocedora, pues imagínense, para los expertos también es difícil. La gente común no va a tener ni siquiera idea de lo que estamos hablando. Y este es el beneficio que tiene la certificación, por una parte. Vamos a buscar la certificación y vamos a buscar esa confianza, vamos a buscar todas estas compañías que ya han logrado esos mecanismos de transferencia con éxito. Esto va a ayudar a crear la confianza con el consumidor
consumidor, con los inversionistas. Así que las compañías van a estar incentivadas para poder hacer un esfuerzo extra. Y solamente los socios que tengan certificación o los proveedores van a poder estar ahí. Incluso también los usuarios van a poder hacerlo. Los consumidores de alguna forma van a tener una mejor forma de elegir qué es lo que les conviene y con quién trabajar en cuanto a las compañías. Sí, Kim. Bueno, quisiera complementar un poco lo que ya se acaba de decir. En ASEAN, en esta organización, pues sí, ya se tiene el plan, ¿verdad?, para poder desarrollar una certificación para los miembros de este tratado. Entonces, estamos ahora centrados en la adopción de cláusulas contractuales que se presentaron hace muy poco, así que todavía hay mucho trabajo por hacer. Estamos optimistas en cuanto a que muchos países ya están sometidos a estas leyes de protección de datos y además tenemos otros 3 o 4 miembros del tratado que también quieren introducir todas estas leyes y entonces más de la mitad de los miembros ya van a tener estas cláusulas de protección de datos y yo creo que será algo muy bueno para todos. Es un gran paso que estamos buscando en cuanto después a la certificación. La razón por la que esto ocurre es que estamos buscando poner en práctica sistemas de certificación dentro de nuestro trabajo, diseñando todas estas mecanismos para que puedan ser integrados a través de todos los miembros, para que las compañías que estén trabajando ahí puedan estar seguros de que ha sido certificado. Esto es algo que nos ayuda, esta certificación de datos, a apoyar todas estas certificación, todas estas operaciones. Esto es algo que buscamos. Esto es algo que se va a volver común entre Japón y Singapur, por ejemplo, que en donde se presentó esta certificación. Se hizo esta certificación en cuanto a como parte de ese mecanismo y ya se opera. Entonces, si buscamos la certificación, no vamos a tener que utilizar esas cláusulas, sino que vamos a poder hacerlo directamente. Japón lo está haciendo así. Quiere decir que puede poner en práctica esas medidas y ayudar a implementar todos estos mecanismos que se requieren para poder llevar a cabo toda la operación de los mecanismos y explorar un poco qué es lo que está pasando. Vamos a ver cómo se logra todo esto, si se puede lograr en forma mutua, porque tenemos esta transferencia de datos que es transfronteriza, pero estamos utilizando certificados de transferencia y desde el punto de vista de protección de datos, la certificación es un paso hacia adelante para mejorar todo esto. Y por supuesto que todavía vemos algunos obstáculos, pero todo esto va a depender de cómo se lleve a cabo todas estas cláusulas contractuales, pero si tenemos ya un certificado como protección de datos, pues va a ser algo que nos ayude a llevar a cabo todo, porque va a mejorar todo y vamos a tener nuevas formas de poder lograrlo en forma adecuada y transparente. Y realmente estamos viendo cómo crear esta red a través de transferencia de datos con todos estos países. Muchas gracias por la oportunidad. Caroline, ¿te gustaría a ti abordar? ¿Gustas que primero Clarice Girard dé su opinión y luego tú? No es para hacerlo interactivo. Javier ha dicho algo muy importante. Es decir, tenemos que desmontar los silos, porque estos silos existen entre diferentes legisladores o creadores de reglamentos y políticas en diferentes áreas. Y creo que tenemos que derrumbarlos, tenemos que tener algunas normativas de comercio, por ejemplo,
En diferentes lugares como Asia, por mencionar solamente una, tenemos un componente esencial que tiene que ver con los derechos humanos. Y los derechos humanos, o el derecho, los derechos humanos, perdón, o las cuestiones comerciales no pueden estar aislados unos de otros. Tenemos que involucrar tantas áreas como sea posible. Pero no se trata de hablar y hablar, no, tenemos que dar soluciones concretas. Hemos hablado ya de algunas de ellas, los mecanismos de transferencia de datos, por ejemplo, de los que ya hemos hablado desde hace algún tiempo. Lo que nos gustaría ver es que la conversación vaya hacia derroteros más concretos, es decir, hablar de la compatibilidad, por ejemplo, de disposiciones en cuanto a las leyes de protección de datos, porque la interoperabilidad y los mecanismos de comercio, por supuesto, facilitan el flujo de los datos, pero si buscamos una interoperabilidad o compatibilidad mayor para las leyes de protección de datos, con esto lograremos que haya un mayor flujo entre las fronteras. Seeking mencionó un intento para tratar de dar una interpretación común. Y ahora estamos viendo diferentes foros, estamos trabajando en proyectos para justamente ver esto, zanjar estas diferencias justamente en Asia-Pacífico y más allá, para proponer alternativas, para facilitar el comercio transfronterizo, pero también mejorar la protección de las personas, de sus datos y las oportunidades de las empresas para proteger sus datos. No sé si quien quieras comentar algo al respecto, o no sé si todos estén de acuerdo con lo que estoy diciendo, ¿no? Yo creo que podemos seguir hablando de esto, incluso después de la sesión. Estoy segura que da para mucho. Gracias. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Francisco. Creo que debemos recordar qué es lo que queremos lograr. ¿Cuál es el resultado? Lo que buscamos justamente es que haya más confianza entre las empresas, los gobiernos, los socios comerciales, los clientes y entre la gente. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, por supuesto necesitamos herramientas. Y una de ellas puede ser la conformación de mecanismos de transferencia de datos, por ejemplo, ¿no? Las certificaciones, las autorizaciones. Podríamos pensar que no es tan difícil porque ya sabemos que hay mucha convergencia y muchos puntos en común. Pero aún así se requiere de voluntad y nos dará mucho gusto participar en algún grupo de trabajo, por supuesto, para poder trabajar sobre estas herramientas y sobre la conformación de este entorno de confianza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mara. Tiki, ¿te gustaría cerrar esta ronda? Ella vamos a cerrar el panel. Muchísimas gracias. Me gustaría dar un paso atrás para recapitular sobre algunas de las cosas que hemos dicho. Sin duda, en este momento, en el mundo y en las diferentes regiones es necesario que fluya la información y los datos, y es necesario que haya leyes sin lugar a dudas. Pero también es necesario que demos los mecanismos para que puedan fluir los datos. Es importante involucrar a los diferentes actores para lograr un enfoque mucho más amplio, mucho más complementario. Tenemos acuerdos a nivel regional, por ejemplo, y con ellos se puede empezar a trabajar, por supuesto. Una de estas áreas, por ejemplo, la transferencia electrónica de datos, que tiene sus exigencias, por supuesto. Pero como ya dije, lo importante es encontrar aquello que tenemos en común y ver además cuáles son los requisitos que pueden facilitar estos esfuerzos. Por supuesto, tiene que haber actividades al más alto nivel
es necesario promover justamente la colaboración de más alto nivel para encontrar estos puntos en común y también encontrar los buenos ejemplos en donde se ha logrado y se está trabajando en la transferencia de estos datos. A nivel de políticas públicas, por supuesto, que sean equitativas, proporcionadas, para poder asegurar la protección de los datos. Hablamos de esto, hablamos de los contratos, hablamos del entorno corporativo, hablamos también de las certificaciones en esta sesión. Estamos hablando, por tanto, de todo un menú disponible para poder lograr aquello que nos estamos proponiendo. Quiero recordar que hay que dar los siguientes pasos. Las autoridades de protección de datos deben trabajar en conjunto, en forma organizada, para identificar las prácticas, los procesos, las actividades diversas que pueden contribuir y, por supuesto, analizar los requisitos, los requerimientos para poder lograr esto. Si logramos una estandarización, si logramos el reconocimiento de las diferentes acciones para fortalecer la transferencia de datos, creo que vamos en la dirección correcta. Eso es lo que me gustaría comentar el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Panel, agradeciéndoles y diciendo que Camilo Bonera tuvimos un problema de desconexión, pero que su participación, desde luego, la vamos a conservar, a insertar para que sea parte de la memoria y que esté al alcance de todos los participantes. Así las cosas, agradecemos pues a Caroline, a Clarice, a Javier, a Sid y a Danilo por este estupendo espacio de reflexión interregional y de cómo las regiones se han aupado al tráfico transfronterizo de datos a diversificación de datos seguros. Muchísimas gracias a todas y a todos. Vamos a continuar